Bienvenidos a su programa Voces que dejan huella. Mi nombre es Héctor Martínez Miranda y soy licenciado en Derecho. El día de hoy vamos a tener este programa con motivo del día 12 de julio que se festeja el Día del Abogado. Para tal efecto, me honro, me siento altamente agradecido con la presencia de un personaje que ha destacado fuertemente en el Estado y a nivel federal, con un humanista, con una persona, pues, de buenos antecedentes en el foro estatal y nacional. Maestro Luis Rivera Montes de Oca, le agradezco infinito la atención de haber accedido a estar en estos estudios del programa Voces que dejan huella para hacer un programa para nuestros pares, para nuestros compañeros abogados. Inicialmente, con el maestro habíamos acordado hacer un programa como los que se hacen cada año, hablando de los antecedentes, del origen, del Día del Abogado, pero son temas que ya desde hace muchos años se viene tocando lo mismo, se viene analizando y recomendando que actúen con ética profesional, cosas ya muy trilladas. Entonces, pues este programa va a ser diferente porque le hemos pedido al maestro Luis Rivera Montes de Oca que nos relate algunas vivencias de su gran trayectoria que él tiene, porque fue una de las primeras generaciones que egresó de la ahora Facultad de Derecho, la del maestro. Maestro, ¿en qué año egresa usted de nuestra querida Facultad de Derecho, de Jurisprudencia o de tantos nombres que ha llevado al transcurso del tiempo? Bueno, maestro, primero agradecido por la invitación para estar en este programa, para compartir con usted y desde luego con su auditorio algunas vivencias y algunas anécdotas. Y precisamente contestando a la primera pregunta, el 31 de octubre de este 2025, la generación a la que pertenezco cumplirá 60 años de que egresamos como la primera en el Cerro de Coatepec. Esa es la respuesta, mi querido maestro Martínez. En aquel tiempo, ¿qué nombre tenía nuestra querida facultad, maestro? Era la facultad o escuela de jurisprudencia y después ya se hicieron las reformas a la ley orgánica y se le puso, como debería de haber sido desde siempre, la denominación de Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. A los abogados que no estuvimos en aquella época, sí nos interesaría saber si recuerda usted quién fue el primer director. De la facultad de la facultad, sí, de la facultad de Derecho. Bueno, pues creo que el primer director está entre los recuerdos que hay allí en la biblioteca, que hay un registro de los grandes maestros que han pasado por ella, y quien encabeza esa placa conmemorativa en homenaje a grandes maestros está el maestro Enrique González Vargas, está el maestro Aguilar, están desde luego el doctor Fernando Arilla Vaz y muchos otros grandes maestros con quienes yo interactué como alumno y después como profesor. De ellos aprendimos el valor de la ética con que deben de actuar los abogados. De ellos aprendimos
la necesidad de que el abogado estudie de manera permanente y desde luego la conducta que debemos de seguir los abogados en cualquiera de los terrenos en que actuemos, sea en la cátedra, sea en la postulancia, sea en el servicio público. Hay reglas no escritas que debemos de atender. Ser congruentes, ser transparentes y hablar con la verdad. El maestro Enrique González Vargas fue muy querido por los abogados de su época y de los que lo conocimos todavía. Él incluso estuvo postulado para ser el segundo rector ya de la Universidad Autónoma del Estado de México, después del maestro Juan Josafat Pichardo, que no pudo ser, pero sí era muy querido, y pues qué bueno que fue director de la Facultad de Derecho. Ese dato no lo conocía yo, porque pues la placa a la que hace mención usted me parece que se ubica en lo que es ahora la biblioteca sí, de la Facultad de Derecho. Maestro, usted pues ya lleva una larga trayectoria en esto de el ejercicio profesional en las áreas diferentes en que ha incursionado. ¿Qué vivencias recuerda? ¿Qué maestros dejaron huella en usted? ¿Qué maestros le pues platicaron? Fueron primero maestro alumno, luego pues se les siguió llevando el respeto a los maestros, pero ya había otro tipo de convivencia. ¿A quién nos puede mencionar que se acuerde usted? Bien, gracias por la libertad que me da usted en su programa para hablar de estas vivencias o de algunas vivencias, algunas anécdotas relacionadas, como ya lo he mencionado, con abogados distinguidos que muchos de ellos influyeron en mi formación y me guiaron por los senderos de la abogacía, la postulancia y la academia. Debo aclarar, mi querido maestro Martínez, que estas vivencias, que voy a referir, la mayoría de ellas han sido publicadas en entrevistas, en publicaciones que se han hecho tanto por el Ayuntamiento de Toluca como por la ahora Fiscalía General del Estado de México en la obra monumental que se hizo en el 2017, que se denomina Memorias de Procuración de Justicia. Consecuentemente, algunas de estas vivencias pues se pueden corroborar en estos escritos publicados y que están al alcance de cualquier interesado que quiera corroborar o que quiera ampliar sobre lo que voy a comentar. En primer lugar, debo decirle a usted, maestro, y a su auditorio, cómo y por qué estudié Derecho. Termino la preparatoria, hablo con mi padre, don Paulino Rivera Mendoza, para preguntarle si me iba a seguir apoyando para continuar estudiando. Me dijo sí. Le pregunté, ¿y qué quieres que estudie? Me contestó sin dudar, yo creo que debes de ser abogado. ¿Por qué? Dice, porque cuando voy a ver al licenciado Felipe Molina Reyes y después a don Guillermo Molina Reyes, dos de los juristas del Foro del Estado de México, prestigiados, honestos, cabales, y agregó mi padre, cuando los voy a ver y después de terminar de desahogar el problema y escuchar sus recomendaciones, yo les pregunto, pues, ¿cuánto es lo que debo de sus honorarios? Me dicen la cantidad, yo les doy los billetes del importe, abren el cajón y meten el dinero y veo que está lleno. Yo aquí siempre comento que allí mi padre sí se equivocó, porque yo nunca he tenido un cajón, mucho menos que esté lleno de dinero.
Por ellos estudié la carrera de Derecho, mi querido maestro. Tal vez valga la pena considerar que la oratoria ha sido un campo en el que yo me he desenvuelto y que gracias a este arte de hablar en público he logrado un impulso en muchas actividades de mi vida personal y profesional. Pero ¿cómo me hice orador? ¿Cómo me hice orador? Resulta que en 1959, y perdón que comparta la prehistoria, pero bueno, pues estos son los hechos reales, en 1959 yo ingreso al primer año de preparatoria en la ahora Universidad Autónoma del Estado de México, en la preparatoria número 1, Adolfo López Mateos, que todavía no tenía ese nombre, y mi grupo era un grupo numeroso, éramos 62 alumnos, de suerte que en la clase de lengua y literatura castellana que nos impartía el maestro Juan Rosas Talavera a las 7 de la mañana, se dividió. Unos nos quedamos para seguir tomando esa cátedra a las 7 de la mañana y la otra mitad del grupo se inscribió en el grupo del maestro René Sánchez Vértiz, que tomaban la clase de 13 a 14 horas. Un día llegando a las instalaciones de la universidad, encontré a varios de mis compañeros, me preguntaron que a dónde iba y les dije, voy a la clase de deportes que se daba en la alberca y donde estaba el gimnasio. Me dijeron, vamos a la clase del maestro Sánchez Vértiz. Se va a poner bueno. ¿Por qué? Pregunté. Porque hay un concurso de oratoria y se va a poner bueno. Me convencieron, entré, pero como no era de ese grupo ni conocía al profesor, me senté en la última fila del salón. Empezó la clase. Las damas que intervinieron en primer lugar, prácticamente todas ellas, declamaron algún poema. Después intervinieron los varones y después de media hora, pues se agotaron los participantes y entonces el maestro Sánchez Vértiz preguntó, dice, bueno, ¿alguien quiere pasar aquí al estrado para decir algo, abordar un tema? Un voluntario. Se hizo un silencio sepulcral. Pero en medio de ese silencio, una voz se escuchó en el salón y me señaló, el compañero Rivera quiere hablar. El maestro Sánchez Vértiz preguntó, ¿quién es Rivera? Varios brazos se alzaron para señalarme. Él y los gritos, que pase, sí que pase. Entendí los alcances de la broma. Mis compañeros se querían reír a mis costillas. Entre empujones llegué al estrado y el maestro Sánchez Vértiz me dijo, a ver, ¿qué va usted a hablar? Maestro, yo no soy su alumno, no soy de este grupo. Le pido, le suplico que no me haga hablar. Yo no sé hablar. No. Se mantuvo firme. Hable, diga algo. Puesto contra la pared, recordé que un día antes, en gira por el estado de Sinaloa, el presidente de la República, Adolfo López Mateos, había declarado que su gobierno era de izquierda, pero dentro de la Constitución. Esta declaración produjo un revuelo en los medios nacionales y desde luego algunos extranjeros. Entonces, le dije al maestro Sánchez Vértiz, voy a hablar sobre esta declaración del presidente. Y empecé a hablar. Conforme iba hablando, vi que mis compañeros se acomodaban y me prestaban atención. Seguía hablando y de pronto se hizo el silencio
Y seguía yo hablando y hablando y hablando. No sé cuántos minutos hablé, maestro Martínez, pero vi que mis compañeros ponían atención. Seguía hablando. El problema es que no sabía cómo terminar. Felizmente por allá apareció una frase con la cual rematé mi intervención y terminé. Sánchez Vértiz me aplaudió y me dijo: Rivera, aunque no sea usted de mi grupo, lo voy a inscribir en el concurso de oratoria de la universidad representando a la prepa. Así me inicié en este campo como orador, actividad que se culminó en el año de 1963, cuando fui campeón estatal de oratoria y representé al Estado de México en el concurso nacional que se celebró en Guadalajara, Jalisco, precisamente en el Teatro de Goya. Así me inicié en la oratoria, mi querido maestro. El maestro René Sánchez Vértiz nos ayudó a muchos alumnos porque fue mi maestro en la prepa y posteriormente en la facultad. Y lo que refiere usted es bastante acertado y cierto, porque desde la prepa ya nos obligaba a pasar al frente del grupo a hablar de cualquier tema. Al principio pues estábamos renuentes con el miedo natural Claro. de la persona o del alumno que nunca ha hablado en público. Nos daba miedo, nos daba vergüenza, pero con los años el maestro pues nos ayudó porque nos quitó ese tremendo miedo que tiene uno de participar en público. Yo lo traté muchos años al maestro, fui su amigo, somos amigos todavía, y pues ya no lo he visto porque parece que enfrenta problemas de salud. Pero un gran maestro, un gran jurista, y fue orador principal todo el sexenio del exgobernador Jiménez Cantú. Maestro Sánchez Vértiz, un saludo de su amigo Héctor Martínez, porque seguramente le voy a llevar este programa hasta su domicilio. Proseguimos, maestro. Bien, el maestro Antonio Huitrón, universitario distinguido, escritor, es rector de la universidad. En 1960, faltando 2 meses para terminar el año escolar que se terminaba en octubre, como lo recordará, pidió licencia para ser candidato a diputado por el distrito electoral de Jilotepec. Se fue y dejó la cátedra que nos impartía de Historia de México. Pasaron 2 semanas, 3 semanas, y una mañana se presentó don Adrián Ortega Monroy, que era el director de la de la escuela preparatoria, y nos dijo: jóvenes, pues no hemos encontrado el sustituto del maestro Antonio Huitrón, y estoy consciente que faltan algunas clases del programa, y pues estamos haciendo esfuerzos por que se termine el programa. Alguien de mis compañeros dijo: pues que Luis Rivera nos dé las clases. Para entonces ya me conocían por los concursos de oratoria, en donde la historia de México y la historia universal deben de ser 2 fuentes de conocimientos para los argumentos y para salir adelante en los temas improvisados que le ponen a uno. El maestro Adrián Ortega, que me conocía desde la secundaria 1 porque fue mi maestro de lengua y literatura castellana, respondió: si ustedes quieren y están de acuerdo, que Luis les dé las clases que faltan. Les di las clases que faltaban a mis compañeros, y de ahí me inicié en la academia por más de 30 años en la universidad, en la Facultad de Derecho, desde luego habiendo satisfecho en su oportunidad los requisitos académicos que se requerían, como es el título, el haber concursado en exámenes de oposición, pero gracias a esa ausencia del maestro Antonio Huitrón. Desde luego lo recuerdo con gratitud, y a todos ellos, maestro Martínez.
llenar los zapatos del maestro Antonio Huitrón, personaje que cultivé también su amistad y que también iba a ser gobernador del estado, que por alguna circunstancia fuera de él, pues ya no lo pudo ser. Ha de haber sido muy difícil, maestro, porque el maestro Huitrón era exageradamente culto, exageradamente preparado en sus clases y exageradamente rígido en la manera de que se debía uno comportar a la hora de la cátedra. Entonces, para tener el cúmulo de conocimientos con el maestro Huitrón no se jugaba. Definitivamente. Jamás faltaba clases. Yo me recuerdo de él con su papel pelado de casquete corto, un traje estrictamente de los que se usaban antes, zapatos bostonianos, su pelado de casquete corto y muy serio, ¿eh? Sí, no era afecto a bromas ni a situaciones de eso. Era de los profesores que causaban hasta cierto punto miedo entre el alumnado. Por supuesto. No regalaba calificaciones y el que quería pasar con él había que estudiar. Definitivamente. Entonces, pues, para ver usted llenado ese requisito y dar las clases que él ya no pudo dar por X circunstancia, pues es un galardón y un honor, y una situación muy buena para su currículum, maestro. Pues así, maestro Martínez, ya en la Facultad de Derecho en 1961 y que continuaban los concursos, conocí como miembro de un jurado en un concurso al licenciado Miguel Galindo Camacho, quien al terminar el evento se acercó a mí y me preguntó que si estaba yo inscrito en alguna academia de oradores. Le dije, no estoy inscrito en ninguna academia. Me expresó, tengo a un grupo de universitarios a quienes les doy clases de oratoria. Si quiere, venga con nosotros. Y así me incorporé al grupo de oradores que preparaba don Miguel Galindo Camacho. Me acompañó, lo cual le agradezco y lo he escrito, al concurso nacional de oratoria que he referido representando al Estado en Guadalajara, Jalisco. Después me dio oportunidad de ser su profesor adjunto en la Cátedra de Teoría General del Estado. Y después me invitó a que fuera yo pasante en su despacho, en donde me inicié en el campo del litigio con don Miguel Galindo Camacho. Cuando se inicia la administración del profesor Carlos Jan González, el maestro Galindo, siendo director de la facultad, es invitado para ser el Procurador General de Justicia del Estado a partir del 15 de septiembre de 1969. Me invita como su secretario particular, lo cual acepté. Al cabo de 6 meses me nombra como agente auxiliar para el sur del estado y así conocí toda la región caliente del estado. Un año después me nombra como agente auxiliar para Nezahualcóyotl, en donde terminé el sexenio siendo el representante del procurador en el cuartel general, el primer cuartel general de trabajo, que presidía semana a semana el secretario general de gobierno, el licenciado Ignacio Pichardo Pagaza, ex gobernador del estado, quien a partir de ese conocimiento tuvimos un acercamiento y una amistad que me honra hasta nuestros días. Entonces, don Miguel Galindo Camacho fue un abogado que en la interactuación me enseñó, me guió y nos apoyó a muchos jóvenes abogados que en su momento participábamos alrededor de su figura y de su actuación. Nosotros también tuvimos el privilegio de conocer a Miguel Galindo Camacho ya cuando era procurador.
era nuestro maestro de la facultad y nosotros en aquel tiempo ya andábamos en la política y le pedimos a él que nos apoyara para poner el bufete jurídico gratuito Miguel Galindo Camacho. Y pues desde luego nos apoyó. Nuestras oficinas estaban allí en la librería Cristal. ¿Sí? Allí teníamos las oficinas aquí muy conocido en Toluca, la librería Cristal. Y fungió muy bien el bufete jurídico gratuito porque pues no se cobraba nada, ¿no? Y teníamos puertas abiertas en lo que se refiere a Procuraduría, porque sabían que éramos del bufete jurídico gratuito Miguel Galindo Camacho y llegábamos a cualquier agencia o dependencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado y pues le daban celeridad a las demandas o a las peticiones o a las actas, porque en aquel tiempo se llamaban actas que levantaba uno, y pues las personas que acudían al bufete pues iban contentas. Eso fue me acuerdo que Mario Alberto Maya Schuster, ¿Sí? que ya está desaparecido, pues en aquel tiempo también era secretario particular de Miguel Galindo Camacho. Sí. Como usted refiere, ayudaba a muchos abogados, ya sea Sí. invitándolos a la oratoria, invitándolos a que participaran en su bufete jurídico o invitándolos a que ingresaran a la Procuraduría. Buen elemento, don Miguel Galindo Camacho. Así es, definitivamente. Este En la se, Facultad de Derecho, mi querido maestro, conocí a un gran abogado, para mí un sabio, que fue el doctor Fernando Arilla Vaz, español de nacimiento, sí, llegó con el movimiento migratorio de 1936, cuando Francisco Franco da el golpe de Estado y la monarquía desaparece e inicia un gobierno, pues prácticamente una dictadura, y para salvar la vida el maestro Arilla Vaz llegó primero como profesor a la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde se jubiló, y después llegó como profesor a la Facultad de Derecho de nuestra universidad, en donde yo lo conocí, y tuvo una gran cercanía con don Miguel Galindo Camacho. Y como yo formaba parte de los alumnos del maestro Galindo Camacho, pues la interactuación con el doctor Fernando Arilla Vaz era permanente prácticamente todos los días. Egreso y trato de graduarme lo más rápido posible. Consulto al maestro Arilla Vaz algún tema que pudiera yo investigar y él me plantea el título que finalmente tiene mi tesis de licenciatura: la nacionalidad mexicana de las personas morales y el control legal de las inversiones extranjeras, que en ese entonces prácticamente no había regulación. Empecé a investigar y había poca bibliografía. Le pregunté al maestro Arilla que cómo podía enriquecer el tema o las fuentes de conocimiento para fortalecer mis propuestas. Me sugirió que consiguiera yo los libros de un autor peruano, Robert McLeay. Como pude, conseguí la bibliografía, me titulé el 31 de octubre de 1966, un año después de haber egresado. O sea, el año que entra yo espero celebrar 60 años de haberme titulado. Bien, titulado y estando ya comisionado como primer agente auxiliar en Nezahualcóyotl, me propuse hacer un posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y ahí conocí a grandes maestros, al maestro Fixamudio,
a don Alberto Trueba Urbina, y si me permite usted, y desde luego su auditorio, Claro que sí, maestro, ¿verdad?, adelante. algunas anécdotas respecto de estos grandes maestros. Terminamos el primer año de la especialidad en Ciencias Sociales, en 1973. En ese momento se anuncia la visita de la reina Isabel de Inglaterra a México. Y entonces hay un intercambio entre Inglaterra y México de industriales, de periodistas, de profesores, etcétera, etcétera. La UNAM nos designa a 5 profesores, puesto que al terminar el primer año nos nombraban como maestros adjuntos en la licenciatura, y yo fui adjunto del maestro Trueba Urbina, y nos nombraron a 5 profesores, a Roberto Pineda Gómez, a José Díaz Olvera, a Manuel Martínez Mata, su servidor, invitados al Reino Unido por la reina Isabel, y nos dieron el trato privilegiado de ser sus invitados. 2 semanas después de que estuvimos en Londres, fuimos a Leeds, que tiene la Facultad de Derecho, después de la de Oxford, más famosa del Reino Unido, para conocer las instalaciones, programas e interactuar con los profesores. El primer día que estuvimos visitando la facultad, el director nos hizo un recorrido por sus instalaciones, pues ya se imaginará qué instalación, de primer mundo, y al cabo del almuerzo nos invitó a una cena, diciéndonos, en la noche vamos a interactuar o nos vamos a reunir con profesores de la facultad, porque ahorita no los puedo distraer porque están en clases. Llegamos a la cena, de mi lado derecho se sentó un profesor de la Universidad de Leeds y a mi izquierda otro profesor. Enfrente estaba el director y mis compañeros fueron distribuidos en diferentes puntos de la mesa. El director de la facultad pidió que nos presentáramos, así lo hicimos. Se inició la conversación amable, intercambié algunas frases con el maestro que estaba a mi derecha, y en eso estaba cuando escuché que el profesor que estaba a mi izquierda hablaba con uno de mis compañeros en perfecto español. Le pregunté, maestro, escucho que usted habla un perfecto español, ¿es usted profesor de aquí? Dice, sí, sí soy profesor de aquí. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí? Llevo 5 años. ¿De dónde es usted? Porque habla bien el español. Dice, soy de Perú. Ay, caray. Ah, caray. Ah, caray. En efecto, soy de Perú. Ah, qué bueno. ¿Y qué clase da usted aquí, maestro? Dice, doy Derecho Internacional. Seguimos platicando y en algún momento le referí el título de mi tesis y lo que me había costado conseguir los libros de un autor, Robert McLean. Le pregunté que cuál era su nombre y me dijo, soy McLean. A lo mejor conoce usted a este autor porque veo que lleva su apellido o coincide. No, dice, Robert McLean, soy el autor de esos libros que usted consultó, y como puede usted ver, dice, sigo vivo, sigo vivo, ¿verdad? Me dio pena, me disculpé por mi error, lo atribuí al maestro Ari Yabás y me dijo, no se preocupe, compañero. Así sucede. Lo que tenemos que hacer los profesores es que cuando un alumno o un colega o cualquier otra persona nos pregunta sobre un tema y no lo conocemos, debemos ser honestos y decir, no lo conozco, pero voy a investigar o vamos a investigarlo solos. Regresamos a México,
siguió mi relación y afecto con el maestro Arilla Vaz y por respeto a él, nunca le dije esta vivencia que tuve con Robert McLean. No, pues ha sido usted muy afortunado, maestro, en conocer a grandes personajes y de haber tenido el privilegio de ser invitado Sí. Pues a países del primer mundo y ser tratado con todas las deferencias posibles. Y pues todo eso se va acumulando y hace que sea una persona pues más ducha en este tipo de situaciones. Adelante, Mi maestro, porque querido prefiero maestro, que... vamos a continuar con estas vivencias y estas anécdotas. Ojalá tengamos la comprensión de usted No, claro, y de su maestro, es un auditorio programa histórico, y de es su un programa que auditorio nunca se ha hecho y y, más y, que este programa va a salir a la luz el día 12, que es el día del abogado, y como algunas otras agrupaciones, como la de Atlacomulco, hacen su evento el día 9, pues vamos a tratar de que se vea ya el programa. Ojalá y tuviera una pantalla mi amigo Adolfo Núñez Pastor y Óscar Juárez, que son los organizadores, y Mario, para que nos permitan en la hora de la comida, pues poner esta charla que tenemos, esta exposición tan brillante de remembranzas que hace usted, para que los abogados que no vivieron nuestras épocas, pues siquiera tengan una referencia de las personas que fueron unos íconos y que fueron personajes destacados en el ejercicio del derecho. ¿Qué más nos puede abundar, maestro? sin que sea el yoyismo que tanto hemos combatido y que yo deseo aclararle a su auditorio que no es mi propósito de yo, pero estas vivencias y estas anécdotas me enseñaron algunas felices, en algunos casos, como el que voy a referirme, también fueron experiencias que en su momento produjeron amargura en mi existencia y desde luego en mi carrera como abogado. He referido que don Miguel Galindo Camacho me invitó a ser litigante o pasante o estudiante en su despacho. Estaba su despacho en la esquina de Juárez e Hidalgo, en el edificio que se llamaba Salgado y que ahora es Imbursa. La secretaria tenía instrucciones de que el primer abogado que llegara, estudiante o pasante, y llegara algún cliente solicitando los servicios, fuera atendido por el abogado que correspondiera. Llegué una mañana al despacho, la secretaria me informó que estaba una familia pidiendo asesoría porque habían detenido a uno de los hijos y que lo habían ingresado a la central. Recuerdan usted y muchos abogados que la central pues, era la cárcel única que estaba en la esquina Sí, de ahora Instituto Literario y Juárez, exactamente, en sí. donde había dos juzgados penales, el primero y el segundo. El primero en donde el juez era otro gran maestro, Germán García Sánchez, y en el segundo penal estaba el maestro Otón Flores Vilchis. Otón Sí, Flores Vilchis. A la sazón, el maestro Otón Flores Vilchis, juez segundo penal, nos daba garantías y amparo a mi grupo. Estábamos iniciando el tercer año de la carrera. Bien, escuché a la familia, me dijeron, lo detuvieron y está ahí. Bueno, pues vamos a ver al juez. Me encaminé por la calle de Juárez, llegamos al juzgado segundo penal y el secretario Martín, que me conocía, porque estaba yo seguido por allí, me dirigí a él diciendo, preguntándole, oye Martín, tengo este asunto, ¿lo conoces? Dice, sí, aquí está sobre mi escritorio la causa,
porque acaba de ingresar al penal. Por eso lo tengo aquí. Oye, ¿de qué se le acusa? Robo. Dice, pero tiene derecho a salir bajo fianza. Bueno, Qué bueno, Martín, qué qué bueno. bueno, Martín. Oye, ¿y de cuánto es la fianza? Dice, no, eso sí no me toca. Eso solamente lo fija el juez, el maestro Otón Flores Vilches. Oye, pues dame oportunidad que platique yo con él, con el señor juez. Dice, bueno, ¿y a quién anuncio? Ujú, Uy, caray, te llevábamos creo que 3 o 4 clases. Le digo, pues soy su alumno. ujú. Y ya entró Martín, me anunció, pasé, me dijo el maestro, siéntese compañero, ¿qué le pasa? Ya le planteé el asunto, pidió la causa, me dijo, son 400 pesos de fianza. Mucho dinero, mucho dinero. Sí, sí, maestro, muchas gracias. Salí como abogado triunfante. Le dije a la familia que su familiar iba a salir, era el hijo, pero que eran 400 pesos en efectivo para la fianza. Y me dijeron, sí, traemos el Ah, dinero. sí. Bien, les indiqué, regresen al despacho, se van a hacer los escritos y van a venir con otro abogado, ya nada más para entregar la fianza, la solicitud de la misma, y su hijo hoy sale. Se fueron, hablé al despacho, le dije a la secretaria qué había pasado y pregunté si estaba alguno de los abogados y me dijo la secretaria, sí está el licenciado Germán Flores González. Ujú. Le expliqué cómo estaba el asunto y le dije, elabora el escrito de solicitud de la fianza, elabora el escrito de exhibición de la fianza y acompaña a la familia para que puedan hacerse los trámites, les entregas a su hijo y también cobras los honorarios, porque yo me voy, tomo el autobús aquí en la terminal, tengo que estar en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ya se me hizo tarde. Así lo hice. Al día siguiente llegué al despacho de don Miguel Galindo Camacho. Me dio gusto ver a Germán Flores González porque estaba seguro de que me iba a dar cuentas, buenas cuentas, pero mi sorpresa fue a grito abierto, estaba hecho una furia, gritándome, a ver si empiezas a saber cómo litigar bien o litiga bien tus asuntos. No entendí por qué. Le dijo, oye, cálmate, ¿qué pasó? Por tu culpa estuve ayer a punto de ir a la cárcel. Caray, bueno, pues ¿qué fue lo que sucedió? Dice, pues hice lo que me dijiste. Le presenté los escritos al juez Otón Flores Vilchis, pero cuando vio el escrito con el nombre de Miguel Galindo Camacho, abogado, luego del lado izquierdo pasantes y luego del lado derecho estudiantes, se enfureció, pero se enfureció porque me dijo que lo habías engañado, que le habías mentido, porque fijó una fianza mínima para ayudarte como su alumno y nunca pensó que estabas trabajando en un bufete profesional. Y entonces dijo, ya fijé la fianza, va a salir, pero llamó a los familiares y delante de mí me dijo, cambien de abogado, porque si no cambian de abogado, voy a reaprender a su familiar y lo voy a meter a la cárcel. La reacción del maestro fue inusual, incomprensible en ese momento y tuvieron que revocarnos el nombramiento y el asunto allí quedó. Pero continuó el asunto en el aula.
era mi maestro de Sí. garantías y amparo. Yo seguí entrando a su clase, preguntaba la clase, preguntaba quiénes habían estudiado, yo levantaba la mano y era yo un cero a la izquierda, no me tomaba Invisible, en cuenta, invisible. invisible. Los compañeros se empezaron a dar cuenta, oye, ¿qué pasó con el maestro? ¿Por qué te ignora? Les tuve que comentar lo que había pasado. Se termina el curso, llegamos al mes de octubre para los exámenes ordinarios y como recordará usted, eran exámenes orales frente al Sí. maestro con el programa y conforme a la lista entraron y ya salía uno con cara sonriente o triste según le había ido a uno y se enteraba el grupo. Entré, saludé al maestro, le dije, maestro, buenas tardes. No me contestó, me iba a sentar frente a él y me dijo, no se siente, está usted reprobado. Sin examen. Sin examen. Salí triste y me fui a mi tierra, dije, informé a mis padres lo que había sucedido, que cómo se resuelve estudiando. Estudié y regresé para el examen extraordinario en el mes de enero. Ya eran menos los que nos presentamos con el maestro. Me tocó entrar, lo saludé, maestro, buenas tardes. Me iba a sentar y me dice, no se siente. Aquí tiene usted 2 pesos, vaya allí a la terminal, en medio hay unas tienditas y cómpreme un puro. Ujú. Sí, maestro, tomé los 2 pesos, salí corriendo, mis compañeros me gritaban, dice, ¿qué pasó? ¿Te reprobó de nuevo? Corrí, me brinqué los torniquetes de la terminal, llegué, pedí el puro, la marca que me había dado, regresé, entré y digo, maestro, aquí está el puro. ¿Cuánto le costó? 2 pesos con 20 centavos. Le debo 20 centavos. No se preocupe, maestro. Me iba a sentar. No, no, no se siente, compañero. ¿Tiene usted 8.5? Puede salir. Mm. Pero esta situación continuó, mi querido maestro. Por eso lo comparto, porque son vivencias que enseñan dentro de la felicidad o la amargura por la que pasamos. Yo creo que todos, Sí, porque todos, todos todos. tenemos anécdotas. 20 años después, en 1983, siendo Procurador General de Justicia, el licenciado Lira Mora y yo su procurador, hace una rotación de los procuradores y a mí me adscribe a Tlalnepantla. Mm. Llegamos a la toma de posición en Tlalnepantla, en el auditorio, el procurador se retira y se quedan todos los principales funcionarios a quienes empiezo a saludar. Mi sorpresa grande fue encontrar dentro de los agentes auxiliares del procurador adscritos a Tlalnepantla al maestro Otón Flores. 20 años después, lo vi, lo saludé con todo respeto, le dije, maestro, y él me correspondió diciéndome, señor subprocurador. Cada semana evaluábamos, siempre me dirigía a él, maestro, y él, señor subprocurador. Al cabo de 2 meses pidió una audiencia conmigo. Lo recibí, le dije, maestro, siéntese. ¿Qué le pasa, maestro? Se acomodó y me dijo, mire, compañero, me ha costado mucho y lo he pensado mucho tomar esta decisión. Vengo a decirle que tengo una pena moral con usted por lo que pasó en la Facultad de Derecho cuando fue usted mi alumno. Maestro, no, no, no se preocupe, para mí ya eso es pasado. No, no, no. Quise decírselo de frente, estoy muy apenado. No se apure usted, maestro, al contrario, lo que necesito es que me ayude usted y que me ayude su hijo Otón, que ya había averiguado que también trabajaba allí como
agente del Ministerio Público adscrito a la primera mesa de averiguaciones previas. Pasan 2 meses, pide una audiencia el maestro Otón y lo recibo y me dice, solamente vengo a decirle, señor subprocurador, que mi familia y yo lo estamos invitando a que vaya usted a mi casa, que es su casa, a una comida y lleve usted los invitados que usted quiera. Maestro, no hace falta que usted nos invite. Finalmente insistió. Fuimos un grupo de 4 o 5 a su casa, nos recibió su familia muy amable, nos invitó a una comida mexicana muy rica. Al finalizar, nos dijo, vamos a tomar el café en la sala, permitan, nos sentamos en la sala y en algún momento dice, permítanme. Se levantó, regresó con varios volúmenes en la mano y me dijo, mire compañero, señor subprocurador, yo guardo la lista de todos los alumnos a quienes les he dado clase, tanto en Toluca como en Acatlán. Mire, y aquí está la lista del grupo de usted. Aquí está Luis Rivera Montes de Oca. Asiste, entrega trabajos, participa, es buen alumno. Así lo tenía yo calificado o considerado. Le iba a decir, ¿Y por como qué me comentario, reprobó? ¿por qué me reprobó? No le dije nada, maestro, muchas gracias. Pasa a la historia, pero es una vivencia de las que enseñan, dan felicidad, pero también dejan cicatrices. Sí, Para sí. mí, desde luego, esa cicatriz ya sanó y le estoy muy agradecido al maestro Tom Flores Vilches en donde quiera que esté. Al fin rectificó, ¿verdad? Pues Muy, todas esas vivencias las hemos sufrido todos los que ya somos abogados, todos los que tuvimos que estudiar la preparatoria y luego la facultad, porque teníamos maestros muy peculiares, maestros con criterios disímbolos, sí, y que señor. pues nos hacían la vida un poquito difícil y pues hasta cierto punto nos ponían tristes, como refiere usted, porque pues uno a toda costa quería ser uno abogado, entonces cualquier inconveniente pues lo ponía uno a pensar, ¿no? Claro, A decir, claro. bueno, pues voy mal, pues proseguimos, maestro, porque las anécdotas están muy interesantes, son muy bonitas. Nosotros sabemos que usted ha desempeñado puestos muy encumbrados en materia estatal, en materia federal, y pues seguramente también en el ámbito federal ha de haber conocido a grandes personajes como catedrático, como autor de libros, pues, muchos puestos que ha ocupado usted, con una trayectoria totalmente limpia, pero sí llena de situaciones que nos interesa conocer a los abogados que ya pues vamos de salida y les debe de interesar más a los compañeros que empiezan una carrera, que van o que están haciendo sus maestrías, doctorados, ahora está de mucha moda el doctorado, la maestría. En aquellas épocas, pues no sé, había aquí 2, 3 doctores en Toluca, me acuerdo yo. Había jueces que no tenían título, eran Así pasantes. es. Aquí en Almoloya de Juárez podía uno litigar sin cédula y sin título Así como es. pasante, pero pues en aquellos tiempos que usted refiere y que yo viví también, pues era otra cosa muy diferente. Sí. Adelante, maestro, pues Podría estamos en... yo abundar en anécdotas, pero solamente deseo cerrar un poquito estas vivencias y anécdotas refiriéndome a 2 jóvenes abogados, jóvenes para mí, porque eran menores, uno era menor que yo y sí, otro sigue viviendo, que fueron el licenciado Humberto Lira Mora, que en paz descanse, un abogado brillante, compañero, leal, congruente con el decir y el hacer, y otro abogado no menos brillante, que es el exgobernador Emilio Chuaifet Chemor, con un promedio de
10 en toda la carrera de licenciatura en Derecho en la facultad, y con los cuales no solamente interactué, sino que trabajé con ellos, porque debo recordarle y a su auditorio, mi querido maestro, que yo he trabajado con 10 exgobernadores en sus administraciones en diferentes áreas. Empecé con el profesor Carlos Jan González hasta el doctor Erubiel Villegas. Solamente el sexenio del doctor Jiménez Cantú no trabajé en ningún área del gobierno estatal porque me fui al gobierno federal. Trabajé con 3 expresidentes de la República, el licenciado José López Portillo, el licenciado Salinas de Gortari y el doctor Ernesto Zedillo. Y en todas estas oportunidades en donde me he desempeñado, siempre la presencia de abogadas y abogados, y que muchos de ellos eran alumnos o que conocía yo en las clases o facultades y que los invitábamos a incorporarse a las áreas en donde eran de mi responsabilidad para seguir fortaleciendo el relevo generacional. Y en efecto, tanto en la Subsecretaría General de Gobierno como en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo como presidente y después como presidente de las secciones de la Sala Superior, en la Procuraduría, en donde tengo 3 nombramientos, soy multireincidente, primero como procurador con el gobernador Mario Ramón Beteta, segundo como procurador con el licenciado Emilio Chuaifé Chemor, y tercero como procurador con el doctor César Camacho Quirós. Consecuentemente, pues hay una serie de acciones que forman parte de las alforjas que lleva uno en el caminar, mi querido maestro, Sí. y que bueno, yo creo que todos los abogados y como todos los profesionistas de otras ramas del conocimiento, llevamos como un bagaje que nos acompaña vivencias y experiencias. Lo que yo he deseado y deseo transmitir a su auditorio, transmitir a los compañeros del Foro del Estado y en especial a los jóvenes abogados, es nunca, nunca darse por vencido en la lucha por ser cada día mejores abogados. El esfuerzo siempre tiene una recompensa. El estudio nos hace menos ignorantes cada día, siempre y cuando esté uno dispuesto a aprender. ¿Cuándo? Todos los días se aprende algo. Así es, maestro. Bueno, pues realmente tiene usted mucha trayectoria, ha incursionado en todos los ámbitos, también como escritor se le conoce, y pues quisiera yo que nos platicara algo de las publicaciones, de lo que ha hecho usted en este rubro, porque para nosotros todo es interesante, maestro. Gracias, mi querido maestro. Bueno, en el campo editorial o en el campo de la investigación, como autor, he escrito 10 volúmenes. El primero fue en 1973 y la obra fue editada por la Universidad Autónoma del Estado de México y se denomina Los antecedentes de la seguridad en el Estado de México. Y el penúltimo es la 5ª edición de mi obra denominada El juez de ejecución de sentencias, que yo espero que esta 5ª edición, una vez que los nuevos jueces, ministros y magistrados
de los poderes judiciales y estatales, federal y estatales, en septiembre pueda yo cerrar el último capítulo para esta quinta edición de los 10 libros de los que soy autor. Pero también he participado como coautor en 5, 6, 7 obras. He participado como prologuista en un buen número de obras y desde luego como articulista en revistas especializadas y en compilaciones en donde he tenido el honor, el privilegio sin igual de ser compañero y alumno de un jurista inolvidable para mí, y yo espero que para el foro, como fue el doctor Sergio García Ramírez. Excelente maestro, reconocido a nivel nacional e internacional, Definitivamente. participante de muchos seminarios, congresos, y querido y reconocido por el foro jurídico y el foro internacional. Así es, así es. Pues es una plática muy interesante, una plática que pocos juristas han tenido esta trayectoria, esta hoja de vida, porque algunos nos dedicamos simplemente a alguna materia, a la postulancia, otros se dedican a la docencia, otros a la función pública, pero en el caso específico del maestro, que es una humanista de talla internacional, pues vemos que ha participado en todas las áreas del conocimiento humano, se puede decir, en lo que se refiere a la docencia, postulancia, función pública, escritura y pues la oratoria que en sus tiempos yo tengo conocimientos, se practicaba mucho la oratoria en aquellos tiempos. Había concursos de la Universidad Autónoma, desde el ICLA había, Instituto Científico y Literario Autónomo, antecedente de la Universidad Autónoma, iban a otros estados, hacían campeonatos, Sí. llevaban porras, Sí, sí, y sí. era sumamente difícil que pues destacaran en la oratoria, porque venía gente de toda la República, y pues era un galardón muy apreciado. Ser orador era una cosa muy difícil, Sí, muy sí. complicada, y pues todos participaban. Había unos compañeros que pues no tenían las facultades o no, en ese certamen no ganaban, pero seguían insistiendo Sí. hasta que se hacían. Menciónenos algunos oradores, maestro, de su época que destacaron, porque Bueno, sí hay muchos, hay sí, muchos. sí, claro, claro. Y dentro de la escuela de oradores vamos a identificarlo de esta manera, de don Miguel Galindo Camacho, pues está en primer lugar, solamente por mi recuerdo, ¿no? Porque eh, haya tenido esa situación privilegiada de primer lugar, sino que todos los pongo en un plano de igualdad porque fueron conocidos y compañeros, como bien me interroga usted o como bien pregunta, al maestro Atanasio Serrano López, Sí, el maestro, al el licenciado José Vera Guadarrama, sí, al doctor Humberto Benítez Treviño, sí, el doctor Humberto Benítez, sí, muy destacado. sí, a Enrique Díaz Nava, ¿verdad? De Almoloya del Río, un grupo selecto de ellos del Estado de México, a José López Fontes, que en Sí, paz descanse, que fue también campeón de oratoria y que representó al Estado en el concurso nacional que se celebró precisamente aquí en la ciudad de Toluca y obtuvo un meritorio tercer lugar a nivel nacional, como usted lo ha referido, como era concurso de todos los estados y generalmente pasaban a la ronda de semifinal solamente 5 de todos los participantes de los estados, solamente 5. Y era como una regla
que quien pasaba era el representante del Distrito Federal, porque llevaban una porra de cientos. Y segundo lugar, el del lugar de el concurso. Y en tercer lugar, el del INJUVE, el Instituto Nacional de la Juventud. Eran los tres que obligadamente pasaban a la final. Y para el resto de los estados solamente había 2 lugares. Y entonces, pues era una tarea de romanos tratar de entrar a ese grupo selecto, pero del estado tuvimos, digamos, el antecedente de que Enrique Díaz Nava sí fue uno de los que lograron destacar llegando a una semifinal y final en el concurso, en un concurso nacional de oratoria en la ciudad de Guanajuato, que es a lo máximo que hemos llegado el grupo de oradores del Estado de México. No, pues gran mérito, porque estaban unidos, los unía hasta cierto punto, tenían una competencia, y pues que sobresaliera el mejor, ¿no? Sí. Y se seguían viendo como pues, oriundos del Estado de México, de la misma universidad, y pues se apoyaban, ¿no? Sí. Pero arriba de la tribuna, pues eran contrarios, pues cada quien trataba de ser el mejor y de obtener el calificativo de los jueces para ganar el... Le comento a su auditorio en este renglón que en 1962 estamos en el concurso estatal de oratoria. Se da la fase de los discursos preparados. Luego, quienes pasan a la semifinal, pasamos 7 a la semifinal. De allí se sacaba a los 3 finalistas. Bien, pasamos 3 finalistas, expresamos el discurso, el mismo tema, y el jurado califica. Y empato el primer lugar con mi estimado José Pepe Vera Guadarrama. Y el jurado determina que no se ha definido el primer lugar porque hay un empate entre Vera Guadarrama y Rivera Montes de Oca. Vamos a un desempate, y en el desempate le dan el triunfo a Vera Guadarrama. Bien, yo me sentí derrotado, me sentía desanimado. Después del evento, el licenciado Galindo se acerca a mí y me dice, ¿cómo se siente? Me pregunta, ¿cómo se siente? Digo, bueno, bien. Mire, no se preocupe, le voy a decir la verdad. Usted ganó, pero le dimos al triunfo a Pepe Vera porque él ya va de salida. Él ya es su último año de la licenciatura. Y si no va este año al concurso nacional, ya no, y usted está en segundo año, usted todavía tiene muchas posibilidades de ir. Dije, bueno. Pues bueno, maestro, pues si ya no tiene alguna otra cosa que comentar, pues yo pienso que el programa estuvo amplio, extenso, bonito, con muchas anécdotas, con mucha información, y pues a usted, yo lo conozco desde hace muchos años, claro, oíamos hablar de los abogados que nos precedían, de generaciones que salían y que nosotros, porque antes la facultad entraba uno y estaban los primeros años, segundo año, tercer año, cuarto año, y hasta el final, cerca de la biblioteca, estaba el quinto año. Sí, entonces todos nos conocíamos y nosotros ya quisiéramos estar hasta cerca de la biblioteca, que son los que ya van a salir. Sí. Y pues hemos oído de usted, y luego en los diversos y múltiples encargos que ha desempeñado, pues siempre lo hemos respetado por su trayectoria, por su conocimiento, y porque es una persona que nunca ha usted protagonizado ningún lío, no ha figurado entre las personas deshonestas y todo.
tiene buena imagen pública y por eso nos atrevimos a invitarlo. Y pues le agradecemos que nos haya aceptado la invitación. Yo en lo particular, pues aprovechando esta plática, quiero saludar a mis amigos y magníficos abogados, que es el maestro José Castillo Ambriz, con el que llevo mucha plática, Gerardo Fuentes Ruiz, el famoso Monkey, que para mí es un abogado excelente y que pues litiga mucho en materia de amparo y pues que está reconocido nacionalmente, a Enrique Vega, que acaba de salir de funciones del Tribunal Superior de Justicia y que siempre nos trató a las asociaciones, federaciones, barras, colegios, con un profesionalismo nunca antes visto. Y felicito también y reconozco su capacidad como litigante, postulante y humanista, Adolfo Núñez Pastor, que ya tiene muchos años haciendo labor social en Atlacomulco, otorgando veneras, preseas y documentos de reconocimiento a toda la comunidad jurídica, y que esto lo hace año con año. Y pues les mando desde aquí un saludo y felicito a todos mis compañeros a nivel estatal y nacional, a todo el foro jurídico, pues mandándoles un abrazo y felicitándolos y pidiéndoles que festejemos y que no dejemos morir este día 12 de julio, que es nuestro día. Maestro, agradezco infinito su presencia, me congratulo de que esté usted aquí en este programa, que sin duda alguno va a agarrar mayor rating con su presencia por su trayectoria impecable de honestidad y de ética a toda prueba. Y está la puerta abierta para que nos comente sus libros que vayan saliendo. Tiene usted el espacio y la invitación de su servidor como titular de este programa. Maestro, muchas gracias por haber aceptado con el agradecido soy yo, y desde luego sumarme a la felicitación que usted ha enviado al auditorio y al foro del Estado de México, a nuestros pares, que pasen un día feliz, el día 12, y que lo celebremos con dignidad, con alteza de miras, y que seamos los abogados profesionistas congruentes y aprender cada día algo para ser mejores. Sin duda alguna, la mejor profesión. Gracias por su atención.